del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación nuestra. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros. Ave María Purísima. En pecado concebida. En esta tercera clase, cuarta clase, vamos a ver la santificación del espacio. Ya hemos visto la santificación del tiempo con la liturgia de las horas y el año litúrgico. La santificación del espacio entra dentro de los sacramentos y los sacramentales, porque la santificación del espacio es el uso de las criaturas que ocupan un espacio para atraer, o diríamos para significar la gracia divina. Entonces las criaturas en la liturgia tienen un valor cósmico. Se basan sobre la encarnación, suponen la bondad de la materia creada y también favorecen la elevación. Entonces, así como el Hijo de Dios se hizo hombre y tomó materia, y esa materia la ha hecho instrumento de salvación para los hombres, así también, eso ha sido de arriba a abajo, ¿no? Pues así también Dios ha querido que haya materias en el mundo que sirvan de diríamos, viaducto para traer la gracia divina y llevarnos al cielo. Entonces esos son los signos litúrgicos, según lo determine la Iglesia o lo haya terminado Jesucristo en el Evangelio. Algunas de esas materias forman parte de sacramentos y otras materias forman parte de sacramentales. Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre los sacramentos y los sacramentales. En los sacramentos Cristo obra como agente principal y la Iglesia en el ministro celebrante como agente asistente, como instrumento de Cristo. Solo el sacramento de la Eucaristía tiene presente realmente a Jesucristo en persona. Los demás sacramentos y sacramentales solamente contienen su gracia. Vamos ahora a poner aquí un pequeño esquema sobre la diferencia entre sacramentos y sacramentales. Sacramentos y sacramentales. Los dos usan materia de este mundo creado, ¿no? Entonces, el sacramento da la gracia, en una frase latina de teológica que ahora voy a explicar, da la gracia ex opere operato. Y los sacramentales la dan ex opere operantis ecclesiae. Ahora lo explico. Es una distinción un poquito sutil, pero es importante. Ex opere operato quiere decir que, hecho el signo y dadas las disposiciones, vamos a ver, en los sacramentos hay ministro, signo
y sujeto que recibe el sacramento, ¿no? Por ejemplo, el sacerdote que da la absolución misma, el sacramento, y el sujeto que es el penitente, ¿no? En todos los sacramentos hay eso. Pues bien, ex opere operato quiere decir que habiendo la debida intención en el ministro y habiendo la debida disposición en el sujeto, en el que recibe el sacramento, solamente con hacer el signo sacramental, por ejemplo, echar agua, por ejemplo, decir la fórmula de la absolución, solamente con hacer el signo ya se da la gracia, automáticamente. Eso quiere decir ex opere operato, por la obra realizada, se traduce, ¿no? Esta frase latina, por la obra realizada, por la obra hecha. Se hace el signo, inmediatamente se da la gracia. Es como, perdonen la comparación, es como una gracia embotellada, que nada más abrirse la tapa sale la gracia. Es un paquete de gracia, diríamos, el sacramento, ¿no? Solamente hace falta eso, que el ministro tenga intención de realizar el sacramento y que el sujeto tenga intención de recibirlo, el sacramento. Ex opere operantis ecclesiae quiere decir que la gracia que se da en los sacramentales se da por la oración e intercesión de toda la Iglesia entera. Por eso es liturgia también. Esto es liturgia y esto es liturgia también. O sea, la gracia se otorga por intercesión de la Iglesia orante. Eso quiere decir que cuanto más sea el nivel de santidad que hay en la Iglesia, mayor gracia darán los sacramentales. Ex opere operantis ecclesiae. Y voy a decir otra cosa para distinguirlo, ex opere operantis ecclesiae, de simplemente ex opere operantis. Por ejemplo, las oraciones privadas otorgan gracias divinas ex opere operantis. No ex opere operantis ecclesiae, porque no son liturgia, no son oraciones públicas, sino ex opere operantis, es decir, depende, la gracia que yo recibo, por ejemplo, al rezar el rosario, depende de mí, y solo de mí. Claro, Dios, por supuesto, hace lo principal, ¿no? Pero las disposiciones y el recibir más o menos gracia, aparte de que Dios me la quiera dar, depende de mí, ¿no? Ex opere operantis, por ejemplo, el rosario, por ejemplo, una hora de meditación delante del Santísimo, por ejemplo, una obra de limosna, ¿no? Ex opere operantis, depende de mí. En cambio, los sacramentales dependen no solo de mí, también de mí, pero no solo de mí, sino depende de la intercesión de la Iglesia. Es una oración pública. Por ejemplo, el rezo del oficio divino. Es ex opere operantis ecclesiae. Toda la Iglesia está rezando por mi boca y por lo tanto consigo más gracia que con una oración privada en igualdad de condiciones. Si yo tengo aquí un fervor 10 y aquí yo tengo un fervor 10, recibo aquí más gracias divinas que aquí. ¿Por qué? Porque aquí, además de mi esfuerzo, está la intercesión de la Iglesia en esto que estoy haciendo. Bueno, se ha visto un poquito la diferencia de una cosa y otra, ¿verdad? Por ejemplo, el agua bendita da gracias ex opere operantis ecclesiae, porque es un sacramental. Otra cosa, otra diferencia. Bueno, para entender esto y esto, la diferencia es que esto, el sacramento, es causa de la gracia, aunque sea causa instrumental. Esto es ocasión de la gracia, ocasión. Con ocasión de hacer esto,
Dios da la gracia dependiendo de la intercesión de la Iglesia y del fervor de la persona en concreto. Esto es ocasión, esto es causa, el sacramento es causa. Bueno, otra diferencia. Los sacramentos otorgan la gracia santificante. O levantan, aumentan la gracia santificante. La gracia santificante es la que siempre tenemos en el alma cuando estamos sin pecado mortal, y nos hace hijos de Dios, herederos del cielo, consortes con la naturaleza divina. Eso es la gracia santificante, que siempre la tenemos. Y lo que dan los sacramentales no es la gracia santificante, son gracias actuales. Que si algún día vemos el Tratado de Gracia, que es muy bonito, pues se ve todo esto en ese tratado dogmático. Gracias actuales son inspiraciones y mociones que da Dios, como golpecitos, como empujoncitos que hace Dios para que yo cumpla con la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, viene una tentación y Dios entonces siempre ante la tentación da gracias actuales, da mociones. No te dejes caer, no te dejes caer. Y gracias a esas gracias actuales yo no caigo, porque si Dios no me la diera, caería. Esas son las gracias actuales. Entonces, los sacramentales otorgan gracias actuales. Incluso a las personas que están en pecado mortal pueden recibir sacramentales, porque esas gracias actuales les van a atraer a querer hacer un arrepentimiento y luego confesarse y recuperar la gracia santificante con un sacramento o con un acto de contrición. En cambio, los sacramentos, si no tengo la gracia santificante, me la dan, y si ya la tengo, me la aumentan. Vamos a ver ahora, porque ya los sacramentos se lo saben, entonces vamos a ver algunos sacramentales. Por ejemplo, la primera distinción de los sacramentales es consagraciones o bendiciones invocativas. ¿Qué son las consagraciones? Son sacramentales en los que al bendecir una cosa queda exclusiva para el uso sagrado y ya no se puede usar para otra cosa. Por ejemplo, la consagración de una patena, la consagración de un cáliz, la consagración de un altar, la consagración de un templo. Todo eso, en el momento en que lo consagro con una bendición especial, lo excluyo de todo uso profano. Y si uso eso de una manera profana, entonces estoy haciendo un sacrilegio. Por ejemplo, aquello que hizo el rey Baltasar en Babilonia, en aquella noche que sacó los cálices del templo de Jerusalén, que tenía ahí guardados de su padre, y entonces Dios hizo ¡pum! Y salió la mano ahí escribiendo ¿cuáles son? Contado, medido, pesado, contado y dividido. Como dijo, ya con el sacrilegio ha sido la gota que colmó el vaso. Ahora viene la ira de Dios y esta misma noche te van a matar. Entonces, eso, el sacrilegio es uno de los pecados que más horrorizan a Dios, que más le hieren, ¿no? Porque es un pecado directamente hacia la divinidad, el sacrilegio. El mayor de los sacrilegios es comulgar en pecado grave. Pues bien, esas son las consagraciones. También la profesión religiosa de una persona con votos solemnes, como ustedes, es una consagración. Es decir, ustedes se hacen en esa profesión solemne personas sagradas. Toda su persona viene a ser sagrada, porque está dedicada al servicio divino.
algo parecido a lo de los levitas, que estaban consagrados al servicio divino, pero ustedes más todavía, porque el Nuevo Testamento supera al Antiguo Testamento. El sacerdote también es una persona sagrada, porque con el orden sagrado queda dedicado a las cosas del Señor. Por eso el Código de Derecho Canónico me prohíbe a mí, por ser sacerdote, dedicarme al comercio, por ejemplo, o a la política, o a los sindicatos. Está prohibido, ¿no? Porque ya soy una persona consagrada al servicio de Dios. Y luego están las bendiciones invocativas, que son aquellas en las que, aunque se bendice la cosa, no está, diríamos, exclusivamente dedicada a lo sagrado, sino que se puede usar también para usos profanos. Aquí hay dos clases de bendiciones invocativas, unas que permanecen y otras que no. Entonces les voy a explicar. Las bendiciones invocativas que permanecen son, por ejemplo, cuando se bendice el agua bendita. Bueno, se bendice el agua y queda bendita. Entonces el agua queda bendita de una manera permanente. Pero no es propiamente una consagración. ¿Por qué? Porque el agua bendita se puede usar también, por ejemplo, para beber. Solamente que en el momento de usar la agua bendita hay que procurar que no tenga un uso, diríamos, que no se tire el agua bendita, por ejemplo, en el lavabo. Eso no. Eso no es que sea un sacrilegio, pero es una irreverencia, ¿no? El agua bendita no se tiene que tirar al lavabo, sino que más bien se tira pues en el campo, por ejemplo, si sobra, ¿no? Se tira así en el campo. Pero, por ejemplo, la puedo beber. Incluso hay algunos que piensan que con el agua bendita hasta se puede cocinar y después el agua se puede echar en el campo, no en el desagüe, ¿no? Eso algunos dicen, ¿no? Yo tengo mis dudas, pero esto es un ejemplo de que hay bendiciones invocativas que no son consagraciones y que permanecen permanentes. ¿Cuáles son las bendiciones invocativas que no permanecen? Porque en el fondo la cosa no queda bendita en sentido estricto. En sentido estricto no queda bendita. Por ejemplo, la bendición de campos, la bendición de vehículos, la bendición de cosas profanas, que no se usan tanto para la vida litúrgica. Por ejemplo, cuando ponen el bendicional, bendición de un vehículo, no es que el vehículo queda bendito de una manera permanente, sino que lo que quiere decir esa bendición es que todos los que usen ese vehículo, por haber recibido una bendición litúrgica, pues van a tener de alguna manera más cercanía a la gracia divina. O sea, Dios les va a enviar más empujoncitos de gracias actuales por usar ese vehículo, o les va a proteger más, a lo mejor para no tener un accidente. Pero no quiere decir, como algunos pensaban cuando yo les bendecía el vehículo por ahí en América, no quiere decir, porque me abrían el capot y dice, padre, aquí el motor, para que no se estropee, para que no gasten el mecánico, no sé qué. Y yo les decía, no, el agua bendita no hace esos prodigios ni milagros, no. Y yo les explicaba porque si no les estaba engañando. Entonces, el agua bendita, la bendición de vehículos, de casas y de todo eso, no queda la casa bendita estrictamente, sino que todo aquel que use esa casa o entre en esa casa, de alguna manera recibirá un plus de gracias actuales por haber recibido esa bendición litúrgica. Pero en realidad este tipo de bendiciones solamente lo pueden recibir las personas a través de las cosas, a través del coche que se bendice, a través de la casa que se bendice, a través del rosario que se bendice. Bien. Por eso hay algunos que bendicen el coche y al año siguiente lo quieren volver a bendecir. Por eso, porque hasta ellos tienen la idea de que, diríamos, el coche no queda permanentemente bendecido. Y luego está los exorcismos, que es la otra clase de sacramentales. Son tres clases: las consagraciones, las bendiciones invocativas y los exorcismos. Antes de llegar a los exorcismos quería preguntarles, la bendición de la mesa, cuando vamos a comer y decimos
Señor, bendice estos alimentos que vamos a recibir de tu mano generosa. ¿Queda el pan, la carne, el pescado, las patatas, queda todo bendecido lo mismo que el agua bendita? No. Sino que es como les he dicho antes. Dice el padre Rollo Marín en la moral para los seglares, que es dominico, pues él dice que la bendición de la mesa es más bien una acción de gracias por lo que vamos a comer, es una acción de gracias. Y en todo caso, por hacer la bendición de la mesa o dar gracias después de comer, el Señor segurísimo que nos va a dar más gracias. Pero ya no es propiamente un sacramental el bendecir los alimentos, ¿no? Luego, los exorcismos. Son obrados para alejar el influjo del demonio sobre las cosas o sobre las personas. Entonces, los exorcismos pueden ser de tres clases. Vamos a distinguir tres, que son, primero, sobre las cosas. Es decir, cuando dicen, en esta casa hay ruidos raros, golpes, no sabemos, entonces mandan un sacerdote y exorcita la casa. Entonces, eso es el primer tipo de exorcismos, ¿no? Exorcitar cosas, por ejemplo, la sal exorcitada, el agua también se puede exorcitar, el aceite también se puede exorcitar. Yo, por ejemplo, siempre tengo al lado de la cama, siempre me lo llevo a un lado y a otro, aceite exorcitado, que hay una fórmula, ¿no?, para exorcitarlo, y se puede usar. Después está el exorcismo de las personas, que puede ser un exorcismo menor, que es el que se hace en el bautismo. En el bautismo se hace exorcismos sobre el catecúmeno antes de darle el sacramento del bautismo. Y después está el exorcismo mayor o solemne, que ya es el que ya saben, ¿no? El que es ya cuando uno está poseso y entonces llaman al exorcista y entonces ya hay un libro que nosotros tenemos en casa en latín, en Avilés, que es el ritual de exorcismo solemne. Entonces ahí se ve cómo el sacerdote en latín se dirige directamente al demonio para decirle que salga de ahí, con la intercesión de la Iglesia. Por eso lo puede mandar al demonio que salga, si no el demonio va a decir así: yo no salgo porque tú no eres nadie contra mí, yo soy un ángel, tú eres un hombre, ¿qué vas a...? Al final te voy a pegar una paliza como se la pegué en los Hechos de los Apóstoles a aquellos que quisieron exorcitar y no tenían poder. A Pablo lo conozco, a Jesús también, pero a vosotros no os conozco. Y uno solo le pegó tal paliza a 10 que los dejó huyendo desnudos. Imagínense, 1 contra 10 y los hizo huir a todos. Entonces, eso solamente se puede hacer con permiso de la Iglesia, permiso del obispo o del ordinario del lugar. Y tiene que ser sacerdote, claro, no puede ser un laico. Entonces entonces ya con ese poder pues se pueden hacer los exorcismos. Y los exorcismos de suyo no son de una vez y ya sale el demonio rápido en un día, ¿no? A veces tardan años, de sesiones y sesiones y sesiones, depende de la historia de esa persona, de cómo entró el demonio, de lo que hizo antes. Pero es una cosa muy interesante lo que dice el padre Gabriel Amor, que ya murió, que fue uno de los exorcistas más famosos de la historia. Él dice que el mayor exorcismo es el sacramento de la confesión. Y él decía, si viene alguien poseso y me dice que no quiere convertirse, que no quiere dejar el pecado mortal y que no quiere confesarse, yo, ni intento exorcitarle, porque va a ser inútil. Solamente vale el exorcismo sobre personas que están convertidas. Si no, no, rebota todo. Bueno. Padre, sí. Esto sobre personas convertidas, y a los que exorcizan de personas que no sabemos si lo desean, si están convertidas. Bueno, es que el que está poseso
no todo el tiempo está con síntomas de posesión, sino al contrario. Lo normal es que tenga una actitud normal el poseso. Y de vez en cuando empieza a hacer cosas raras, ¿no? Entonces, mientras está normal, que el demonio no actúa, y él actúa, o sea, cuando el poseso actúa, diríamos, libremente la persona sin los efectos de la posesión, entonces ahí el sacerdote le puede preguntar, bueno, ¿cómo es tu vida espiritual? ¿Estás bien con Dios? ¿Estás recibiendo sacramentos, confesión, comunión? Y ahí se entera si el otro está en gracia o no, porque se lo va a decir. Incluso yo he visto algún vídeo donde, yo no sé si esto se podrá hacer, pero lo he visto, donde en medio del exorcismo se le intenta dar la comunión al poseso. Eso lo he visto yo. Pero lo que sí que se puede hacer es que al poseso se dé la comunión como a otro cualquiera cuando no está bajo los síntomas de la posesión. Ahí sí, porque se supone que está en gracia. Si no, no podría ser exorcitado. ¿Alguna pregunta más antes de entrar en otro tema? Es que, padre, yo estoy pensando que si le dan la comunión es que recibe al exorcista de los exorcistas. Claro, por eso se la dan. Por eso se la dan, por el poder que tiene la comunión. Claro. Mira, para que estés bien incómodo ahí dentro de ese hombre, ahora voy a meter a Jesucristo dentro de ti. Sí. Es que la idea del exorcista es hacer que el demonio esté tan incómodo en el cuerpo del poseso que se vaya. Por eso le echan agua bendita, por eso le hacen oraciones, para que esté incómodo, porque el demonio, cuando no es sometido al exorcismo, está muy cómodo ahí. Y de suyo dicen los exorcistas que muchas veces no se puede saber si la persona está endemoniada o no hasta que no comienzan el exorcismo, porque el demonio se mantiene como mudo, sobre todo ante el sacerdote. Todos los exorcistas dicen que no es que el sacerdote tenga que tener miedo del demonio, no, sino es al revés. El demonio tiene miedo del sacerdote. Y por eso cuando aparece el sacerdote el demonio calla. Y tiene que hacerle hablar para que salga, comenzando el exorcismo. Habla, dime quién eres, cuándo entraste, qué hizo este hombre para abrirte la puerta. Eso es el exorcismo. Y entonces el demonio, forzado por las oraciones de la Iglesia, ex opere operantis ecclesiae, diríamos, empieza a hablar a la fuerza, porque Dios le obliga. Y a veces incluso cuenta secretos que no quisiera decir. Y es relativamente normal que en el exorcismo el sacerdote no esté solo, sino que haya un grupo de laicos que estén orando a la vez que él está invocando, tiene otra palabra, conjurando a Satanás para que salga. Hay otro grupo de laicos que están ahí, incluso muchas veces hasta tienen que agarrar a la persona entre varios porque tiene una fuerza descomunal. ¿Y por qué a veces tarda tanto en salir? Pues eso depende de la fe del exorcista, de la colaboración del poseso, y de la oración de los que están ahí, y del nivel de santidad de la Iglesia. Y también depende de lo mucho que haya tardado el poseso en acudir al sacerdote. Porque a lo mejor llevaba años poseso, y después de recorrer 5 o 6 psiquiatras, al final, pues desesperado dice, bueno, pues si estos no pueden hacer nada conmigo, a lo mejor es que tengo algo dentro. Una de las razones o señales de que hay posesión diabólica es que cuando el psiquiatra receta medicinas y no hacen ningún efecto, quiere decir que eso es obra de Satanás. Porque si obrara efecto la medicina, entonces no, eso es enfermedad. Lo que pasa es que el demonio se salta la medicina. O sea, le dan, por ejemplo, un poseso que está muy encabritado, y le dan un sedante para dormir a un caballo. Si no se duerme y sigue, eso es demonio. Porque ahí no está obrando la persona por sí misma estaría dormida. Ahí es el demonio.
Por eso, si no responde al tratamiento médico, es que hay mucha probabilidad de que sea posesión diabólica. Eso es una de las señales. Hay otras más, ¿no? Pero una es esa. Y en un caso así no pueden accidentalmente matar a la persona vía medicina. Puede ser que de repente el psiquiatra se pase de dosis y... Sí, puede ser, sí. Aunque, bueno, yo creo que el psiquiatra, que es médico, sabe cuál es el límite de las dosis, ¿no? Sabe que si le da 4 pastillas a la vez, lo mata, ¿no? No creo que sea tan burro el psiquiatra, ¿no? Pero hay medicinas que a lo mejor pensando que a una persona las va a aguantar y resulta que la persona pues no tiene tanta capacidad corporal para aguantar esa medicina y puede matarla por una sobredosis. Y sin embargo esa misma cantidad de pastillas se la da a otra y no se muere. Es que eso es muy delicado, muy delicado. ¿Y si se muere un endemoniado, qué pasa? Pues el demonio ya se tiene que ir a la fuerza porque no puede poseer a los muertos. Eso ocurrió en un caso muy famoso de una endemoniada que fue no por culpa suya, sino al contrario, por un acto heroico de caridad, que es el caso de Anneliese Michel, una chica alemana de los años 70, no sé si han oído hablar, ¿sí? Que luego lo pasaron al Hollywood, a la película que se llama El exorcismo de Emily Rose. ¿Les suena? No. Ya, pues entonces esa chica se le apareció la Virgen María y le dijo: ¿quieres sufrir mucho para salvar muchas almas? Te doy 3 días para que te lo pienses. Y ella dijo que sí. Y en la cruz que le iba a caer encima para salvar muchas almas era la posesión diabólica. Entonces estuvo muchos años posesa y los exorcistas no lograron expulsar al demonio y al final prácticamente el demonio la mató de una enfermedad después de hacerle muchísimas vejaciones, ¿no? Porque no sé si ustedes han visto la foto de Anneliese Michel cuando está endemoniada, sale toda llena de golpes porque el demonio lo que le hacía era pegarle con la cabeza por todas partes de la casa. Entonces la mamá sale ahí ya muy viejita en el documental. Yo tengo el documental, es precioso, a algunos les da mucho miedo, pero es precioso. Entonces sale la mamá explicando que tenía que acolchonar toda la casa para que ella no se hiciera daño. Y claro, yo llegué a tener, en internet sale la foto de la chica antes de ser endemoniada, que era muy hermosa, y la chica cuando estaba bajo los efectos de la posesión, que parecía un monstruo, de todos los golpes que tenía, el labio roto, todo eso, parecía un monstruo. Y la chica quería seguir con esa cruz hasta la muerte. ¿Y ella se daba cuenta de que estaba endemoniada? Sí, porque ella voluntariamente quería vivir esa cruz. Incluso después uno de los exorcistas hizo una biografía de la chica y manifestó que hasta incluso le llegaron a salir los estigmas. Es un caso real. Anneliese Michel. ¿Estaba continuamente endemoniada? No. O sea, era también intermitente. ¿Y cuando no estaba, ella expresaba su vida? Sí, normal. Lo que pasa es que ella, cuando murió, se tiró mucho tiempo sin comer. Y entonces denunciaron a la familia y al propio exorcista de haber matado a la chica por omisión, o sea, por no haberla cuidado, y salieron culpables. Eso está en la película de El exorcismo de Emily Rose. Es una película preciosa. ¿No la puede pasar? Pues la tengo en el pendrive que les dejé. Ahí está. Ah, que ya la sacó la hermana. Ah, ya la sacó, muy bien. Pues ahí está la película. Yo la he visto y no sale nada inconveniente. No sale nada. Sería oírla, pero verla... No, verla. O sea, yo la he visto, y eso que yo soy muy exigente. Yo, si hay alguna cosita, la más mínima, ya no la recomiendo a nadie. Pero esa no tiene absolutamente nada inconveniente. Y eso que es una película famosa. Luego está otra ahí,
de otro exorcismo, que es la película El Exorcista, que esa yo la he visto, eso sí que es una... O sea, El exorcismo de Emily Rose no es una película de terror propiamente, es más bien de suspense, no llega tanto. La otra sí, la otra es tremenda. El Exorcista es tremenda. O sea, hay que tener mucho estómago para verla. Bueno. Pero los dos son casos reales, ¿eh? Los dos son casos reales. Hay que ver la noche. Para la noche, no para el día. La de los exorcistas para ti. Sí. Para Sor María, la del exorcista. No, está muy bien. Padre, Bueno. realmente si una persona si confiesa bien, sin vergüenza, queda mismo libre. No, o sea, de suyo son personas en gracia de Dios que Sí, incluso sí, se confiesan confiesan, bien. que comulgan y todo, y pueden estar años sin salir el demonio con sesiones de exorcismo cada semana. Eso lo No, cuenta. mas si for una persona que quiere se librar tiene fe, quiere librarse Del demonio. Si confiesa bien, se libra. Bueno, Si confiesa bien. se libra espiritualmente en cuanto que el demonio no le hace caer en pecado, eso sí. Pero puede seguir teniendo fuerza en el cuerpo, ¿no? O sea, puede seguir teniendo influencia en el cuerpo. Pero mucho peor es caer en la tentación que caer en la posesión. Ojo. O sea, la tentación es un ataque mucho más peligroso porque es un ataque al alma que la posesión, que es un ataque al cuerpo. Lo que pasa es que el ataque al cuerpo nos da más miedo, pero la tentación es mucho más terrible. El ataque de la tentación, que es el normal, es mucho peor. Ella no era tentada. Como todos, sí. O sea, hay tres maneras en las que el demonio puede atacar al hombre, que es la tentación, que es la normal, luego está la obsesión diabólica y la posesión diabólica. La obsesión diabólica es cuando el demonio me hace daño o me hace oír ruidos, pero no se posesiona de mi cuerpo. Por ejemplo, el caso del Padre Pío, que le pegaba de palizas. Eso es obsesión diabólica, pero no es posesión. Padre. Sí, veo que este tema... A ver. En la liturgia, cuando nosotras después, no sé si después de decir Padre Nuestro, hay una oración que libra, Señor, todas las... Y este pertenece a la oración del exorcismo. A la del final, y líbranos del mal. Ese es su pequeñito que es. Sí, que algunos traducen más adecuadamente, líbranos del maligno. Dicen que es una traducción mejor. Sí, ahí se refiere al demonio, ahí sí. Es que Padre, ese del ruido, cuando más te confiesa, más te hace guerra a veces. Claro, Sí, del porque ruido, sí, cuando más es te verdad, confiesa, porque más a hace ver, guerra, sí. el demonio, Más hace ruido, sí. a ver, el demonio ¿a quién va a atacar? Si ve un ejército delante de almas, ¿a quién va a atacar? ¿A los vivos o a los muertos? A los vivos. Los vivos son los que están en gracia de Dios. Sí, sí. Los muertos son los que están en pecado mortal. Los muertos ya son suyos. Entonces, al que va a tentar sobre todo es al que está vivo. Al que está vivo. Padre, yo pienso, un alma consagrada del espíritu maligno puede hacer tanto daño si estás en gracia, si tiene tantas fuerzas de oraciones y cosas. Yo creo que Bueno, dice San Pablo, nunca la tentación llegará a ser más fuerte que la gracia. Es decir, siempre Dios nos va a dar la gracia suficiente para que podamos resistir la tentación. Al final viene la libertad, que es la que nosotros, sí o no, está en nuestra responsabilidad. Pero cuidado que el demonio puede conseguir hacer mucho daño a un religioso y a un sacerdote, incluso condenarlo. Puede. Y de suyo su plato favorito son los sacerdotes. Su plato favorito del demonio son los sacerdotes. Lo dice San Alfonso María Ligorio, no es que yo me invente cosas. Dice, los más tentados, los más atacados son los sacerdotes. Porque el demonio sabe por dónde atacar a la iglesia. Sabe. Y a las religiosas también les ataca mucho porque depende mucho de ustedes la salvación de muchas almas. Entonces, a los que están en la playa y en la discoteca les deja la carne y el mundo. Con esos acólitos ya se arregla. Pero a ustedes va él personalmente. Claro.
Sobre todo tentando contra la vocación. Eso es su tentación favorita, contra la vocación. Sal de aquí. Si en el mundo vas a hacer mucho más fruto, te pones a predicar y convertirás mucha gente. Cásate y tendrás 10 hijos y todos serán sacerdotes. Todos. Sacerdotes y monjas. Todo bajo capa de bien. Bueno, esto ya parecen unos ejercicios. Vamos a seguir. Bueno, entonces ya hemos visto esto de los... Vamos a ver. Bien, pues ahora empezamos ya con el tema de la Santa Misa. Primero de todo, veamos lo que dice el Magisterio sobre la Santa Misa, que es el acto de la liturgia más excelente de todos, la Santa Misa. Dice, bueno, voy a borrar acá para ir poniendo las ideas. Me está vibrando esto. Voy a ponerle modo avión. Ya está. Primero, nos dice la Sagrada Congregación para el Clero en un documento del 2013, nos dice: si bien el ministerio de la palabra es un elemento fundamental en la labor sacerdotal, el núcleo y el centro vital es sin duda la Eucaristía. O sea, la función más importante del sacerdote, más que ninguna otra, es celebrar la Santa Misa. Esa es la función más importante. Por eso, yo la verdad no entiendo cómo puede haber sacerdotes que no celebren la misa diaria. Es que no hay pueblo. ¿Para qué voy a celebrar yo solo? Pero usted sabe que en la misa está toda la Iglesia y hace usted subir el nivel de toda la Iglesia con una misa, aunque solo comulgue usted, aunque esté solo. Y luego dice, es sin duda la Eucaristía, presencia real en el tiempo del único y eterno sacrificio de Cristo. Esto es lo que me interesaba. En la misa hay una presencia real de Cristo. No solamente en cuanto me ve, en cuanto que me da gracias, real, la persona de Cristo está ahí. No solamente como Dios, sino también como hombre. Otra idea. Esta es de la carta a los sacerdotes de San Juan Pablo II. Dice que la acción eucarística celebrada por los sacerdotes será presente en toda generación cristiana, en cada rincón de la tierra, la obra realizada por Cristo, en todo lugar en que sea celebrada la Eucaristía, allí de modo incruento se hará presente el sacrificio cruento del Calvario. Es decir, además de estar presente Jesucristo, que también está presente en la Eucaristía, en la Sagrada Comunión, pero es que en la misa no solamente está Él, sino que también está Él y su obra presente. Está Cristo y su sacrificio presente. Presente. De modo incruento. Es decir, el mismo sacrificio de la cruz, cruento, el de la cruz, el de derramar su sangre, está de modo incruento en la misa.
O sea, que en la misa de aquí y ahora en este lugar, lo que pasó hace 2000 años en la cruz, eso que pasó está realmente aconteciendo en la misa, aunque de manera sensorial, de manera incruenta. O sea, no se le hace más daño a Jesús en cada misa. Eso es lo que quiere decir incruenta. No se le hace más daño. No es que en la misa esté Jesucristo sufriendo de más, sino que el mismo sufrimiento que tuvo hace 2000 años está presente en la misa. ¿Por qué? Porque para Dios todo es presente. Entonces, desde la cruz, Jesucristo, celebrando la misa en la cruz, Él, a la vez, con todo su poder divino, puso esa misa de la cruz en todas las misas hasta el fin del mundo. Desde la cruz lo hizo. Lo que pasa es que en la misa, ese sacrificio se presenta a los fieles de modo incruento, en forma de pan y de vino eucarísticos, que son el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, en la misa hay dos movimientos. Un movimiento descendente, primero movimiento descendente, que es la liturgia de la palabra. O sea, Dios desciende a los hombres y le revela su voluntad. Eso es la liturgia de la palabra, la predicación que explica la palabra. Y después está en la misa el movimiento ascendente, hacia arriba, que es que Dios nos levanta hacia Él a partir del ofertorio, en que se presentan el pan y el vino, donde está representada todas nuestras vidas y todas nuestras penas. Y eso se une a la pasión de Cristo en la consagración para elevarlo a Dios, de manos del sacerdote. Eso se hace en la Santa Misa. Fíjense qué bonito. La misa, que tiene el sacrificio de Jesucristo presente aquí, lo que hace es recoger la vida de los presentes que se presenta en el ofertorio, y se une toda esa vida de los presentes y sus sacrificios, se une al sacrificio de Cristo que está ahí presente en la misa, en la consagración, y se lo lleva al Padre, se eleva al Padre. Es como una especie de ascensor. Viene Jesucristo, venga rápido, todos sus sacrificios, todos sus méritos, todas sus cosas sobrenaturales, positivas, que yo me lo llevo al Padre como mediador para que puedan ser aceptadas. Esos son los dos movimientos que hay en la misa, primero descendente y luego ascendente. Los catecúmenos pueden ir a la liturgia descendente, es decir, la liturgia de la palabra. ¿Por qué? Porque tienen que ser adoctrinados, y por lo tanto es bueno que asistan a las lecturas. Después del credo se tienen que ir. ¿Por qué? Porque a partir del ofertorio ellos ya no pueden entregar su vida en la misa, porque no tienen el sacerdocio común del bautismo de agua, no lo tienen. En cambio, los fieles ya bautizados con bautismo de agua pueden, en virtud de su sacerdocio común, ofrecer sus sacrificios al sacerdote para que los presente a Dios, en la Santa Misa. Por eso, cuanto más sea tu vida virtuosa y santa y llena de cruces, más la Santa Misa se convertirá para ti una fuente inmensa de gracias, en esa misma medida. Padre, ¿podemos quedar? Sí, muy bien, de acuerdo. Pues hasta mañana. Que cuanto mayor sea tu vida espiritualmente santa, pues más en la Santa Misa te aprovecharás.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.